Hablando de que hay creyentes, hermanos, que son más enojones que Satanás. ¿Sí? Son más enojados que Satanás. Y eso no va aquí en el Evangelio. Sí, hermanos, todos éramos enojados. Yo soy enojado. ¿Quién de aquí no es enojado? Todito. Yo soy enojón, hermano. Pero Cristo me está ayudando. Yo reconozco que Cristo me está ayudando. Que Él me ayuda día tras día. Y que ahora en Él me dice que eso se tiene que apartar. Quítense de vosotros toda gritería, dice la Biblia. Enojos, iras, quítense de vosotros, se tienen que quitar. Estaban allí, Jesús no nos dijo, quítate primero esos malos hábitos que tienes para que venga. Hay gente que dice, no, hay muchas cosas que tengo que arreglar primero para venir al Evangelio. No tienes que arreglar nada. Permite que cuando ya vengas al Evangelio, Cristo arregle las cosas por ti. Porque si tú las quieres arreglar, lo vas a desorganizar todo. Amén, hermano. Eso es aquí, yo no arreglé nada cuando vine a Cristo. Cristo ha arreglado las cosas por mí. Amén. Yo no arreglé nada. Pero hay gente que me ha dicho, hay muchas cosas que tengo que arreglar primero. Y ahí se van a quedar, va a venir Cristo y no terminan de arreglar las cosas. Porque nunca vas a poder arreglar las cosas. Aleluya. Después de pasar la prueba del fuego, dice que este creyente será salvo. Pero no está hablando tampoco de la salvación aquí. Aquí no está hablando de la salvación, será salvo de la prueba. Que saliste en victoria de la prueba, gloria a Dios. Y cuando pasaste una semana de prueba, ahora vienes a la iglesia y cantas con más gozo, predicas con más fuerza. ¿Qué son esas cosas? Estás en prueba y no me dé privilegio esta semana, no puedo. No, el oro cuando más grados de temperatura le ponen, más brillante. Y al creyente cuando más prueba fuerte le llega, con más gozo. Esa es la actitud que Dios espera, la respuesta. Pero, hermano, muchas veces no es esa la respuesta que Dios escucha de nosotros. Incluso yo mismo, que a veces sentimos que ya no podemos más por el peso de la prueba. Pero aunque quizás no muestre ese gran gozo y alegría, pero mantente allí, no te muevas. Que todo pasará. Todo pasará. Dijo el salmista en el Salmo 84, atravesando el valle de lágrimas, tú lo cambias en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, entonces dice que iremos de poder en poder y al final veremos a Dios allá en Sion. Amén. Hablando que cuando pases el desierto es cuando pasas la prueba también. ¿Cuántos adoran al Señor? Y tenemos otra palabra acá que nos enseña Pedro. Pedro, hermano, nos enseña otra palabra muy maravillosa. Yo quisiera que alguien nos leyera la primera carta de Pedro. Santiago nos enseña cuántas cosas, hermanos, acerca de las pruebas. Es que, hermanos, todas las pruebas Dios las ha constituido para bendición de nosotros, la iglesia, pero a nadie nos gusta, ¿verdad? Nadie le gusta cuando se trata de pruebas, de dificultades en su vida, a nadie le gusta. Aquí en el Evangelio son de provecho. Allá sin Cristo no eran de provecho, nada más que servían para torturar nuestra vida, para traernos sufrimiento. Pero aquí en el Evangelio son de provecho, mis amados. Aquí son de bendición. Así que aquí somos llamados a disfrutar las pruebas, hermanos, y a resistirlas con gozo, no quitando la mirada de aquel que nos sostiene con sus manos. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Alguien que lo lea con voz de evangelista. ¿Cómo dice? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es verso glorificado. 6, ¿verdad, hermano? 12 nada más, ahí lo dejamos. También nos dice allí mismo 1.6. ¿Qué nos dice el 1.6, hermano? 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
Oiga, hermano, esa palabra diversas no está diciendo una nada más. Ya se le murió De muchos la colores. fuerza. Esa palabra diversas quiere decir que si Dios quiere ponerte brillante, hermano Mauricio, te vas a pasar por una, terminaste una y te va a permitir otra, y terminaste la segunda y te va a permitir la tercera, pero siempre Él estará al cuidado de ti. No te va a dejar caer, no te va a dejar abandonar el Evangelio. Dice que no nos sorprendamos, pero a nosotros a veces nos sorprenden las cosas. No nos sorprendamos. Dice que nos gocemos cuando nos hallamos en diversas. La palabra diversa quiere decir de una clase, de otra y de otra. Amén. Y mire, y a veces Dios, para ver si es cierto que decimos que tenemos amor, te trae una prueba con el hermano que más amas tú. Porque eso es lo que te va a doler. No, si le trae a usted una prueba con el hermano que no tiene ni mucha amistad, que solo Dios te bendiga, hermano, te amo en el Señor, pero no convive cerca de Él, ni es una persona que te inspira respeto, ni es una persona que todos debemos de respetarnos los unos a los otros, pero ni es una persona que te inspira confianza y que te ayuda a ser un ejemplo en tu vida espiritual. A veces la prueba llega, pero no te hace tanta cosquillita como aquel hermano a quien tú amas tanto, aquel que te profesa mucho amor, aquel que tú le dices te amo en el Señor, aquella persona que tú ves como un ejemplo en la iglesia. Y con ellos a veces Dios nos lleva a tener problemas. Pero ¿cuál es la respuesta? Mantenernos allí siempre. Aunque en ese momento ese hermano que tanto amamos no lo queremos ni ver, pero llegará un momento que eso te va a pasar. El problema es que nosotros nos disparamos. Y a su nombre, hermano. Esas son las pruebas que más duelen. Y hemos pasado por allí. Y vas a pasar por allí, mi amado. Así que mire, quiero decirte algo, para que ya lo tengas en claro, que ya lo tengas en tu mente y en tu corazón. Nadie de los que estamos aquí vamos a ir a la presencia de Dios sin antes pasar por el fuego de la prueba. Sin antes darte a conocer qué clase de material tú eres. Y eso lo va a declarar el día de la prueba. Y a su nombre, hermano. Gloria. El día de la prueba. Mucha gente dice entonces, ya no, mejor. Ya ni aguanto con estos problemas que tengo y que me lleguen más. Pero aquí está Jesús para ayudarte. Allá en el mundo, sin Cristo, se llevan a nuestras propias fuerzas. Pero aquí Jesucristo nos ayuda a llevarlo. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que para ser salvo es preciso soportar el fuego de la prueba. Es necesario ser afligido en diversas pruebas. Y estas pruebas son para la fe, lo que es el fuego para el oro, a saber, son agentes de purificación. Así como el fuego es un agente de purificación para el oro, las pruebas son un agente de purificación para el creyente. Amén, hermano. Nadie puede andar, hermanos, un zarcillo de oro, ya sea en la oreja o en los dedos, que ese no haya pasado por el fuego. Pasó por el fuego. Y no un fuego como en el que tú haces las pupusas. Es un fuego más fuerte. ¿Verdad? Por eso tú lo ves brillosito y que te llamó la atención. Las hermanas dicen, ese quiero lucir el día que me case. Lo ven tan hermoso, brillante, pero le pusieron una temperatura alta de fuego. Y por eso brilla así de bonito. Amén. Los hermanos que tú ves con gozo en la iglesia, solo tú acércate un día y platica con ellos cuáles son las pruebas que han pasado, cuáles son las que han tenido que resistir. Estuvieron a punto, pusieron el rostro en tierra casi, pero no cayeron, se mantuvieron y ahora brillan más que antes del día que llegó la prueba. ¿Cuántos adoran a Jesús? Así que, hermano, guárdalo en tu corazón. Pablo, hermanos, en las Escrituras nos enseña, hermanos, unos creyentes que para él fueron piedras preciosas, fueron oro y fueron plata. En el ministerio de Pablo había unos creyentes que Pablo dijo, no, ellos son oro, ellos son piedras preciosas, ellos son de plata. No sucumben ante las pruebas, y ellos pasaron las mismas pruebas que Pablo pasaba. Y uno de ellos dice que fue Apolos.
Dice que Pablo lo miraba como un creyente que representaba oro. Gloria al Señor. Otro de ellos dice que fue Epafrodito. Y yo les pregunté, ¿verdad? El pastor de la iglesia de Filipos se llamaba Epafrodito. Ese Pablo lo veía como piedra preciosa. Hombre, otro de ellos fue Tito. Otro de ellos fue Timoteo, que Pablo decía de ellos: esta gente son piedras preciosas edificados en este fundamento. Pero ¿qué dirá el Señor de nosotros, amados hermanos? ¿Cómo Dios nos verá a nosotros? ¿Qué clase de material Dios piensa que tú eres? Amén. ¿Qué clase de material Dios piensa que yo soy, que tú eres? Aquí pueden haber hermanos que piensen que son algunos que piensen que son oro, pero no pasan de ser heno y hojarasca. ¿Sí? Dice que el oro, la plata y las piedras preciosas nunca se movieron del templo, pero la hojarasca se mueve. Cuando quiere vienen a la iglesia. Cuando tienen tiempo. El creyente que es de oro, hermanos, ese ni ha llegado el día del culto, hermanos, 10, 15, 20 minutos está ahí esperando que abran la puerta, porque ya no aguanta el deseo de adorar a Dios. Aquí muchos no, empiezan la clase dominical y esperan hasta las 10 para venir al culto. No siempre. Gracias. Pero no, hermano, tú eres un creyente que eres piedras preciosas, eres de oro, eres de plata, eres valioso para el Señor. ¿Cuántos adoran a Jesús? Amén. Dios es bueno. Amén. Así que estamos reafirmando que la obra de cada uno en el pasaje que estamos estudiando es que la obra que resulte, ¿verdad? O es la obra de cualquiera uno de nosotros, el obrero, el miembro de la iglesia, el predicador, el líder, cualquier obra de ellas, ¿verdad? Esa obra tiene que manifestarse un día para que represente qué clase de obra es. Hermanos, aquí ninguna obra se va a quedar sin que sea, ¿verdad?, puesta al descubierto. Ya sea tú como líder de jóvenes, como líder de caballeros, líder ¿verdad?, de damas, de ujieres, de niños. Esa obra que tú estás haciendo allí se va a manifestar un día y se va a poner al descubierto. Así como Dios pone al descubierto, ¿verdad?, las cosas, ya sean buenas o malas que tú hagas, que Dios las revela, así también pondrá al descubierto estas cosas. Porque hay creyentes que hacen cositas, ¿verdad?, pensando que Dios no los vio, pero Dios te vio más que como a las 12 del día, que el sol está en todo su esplendor. Te vio, aunque hiciste las cosas en ocultas que el pastor no te vio, porque hay muchos creyentes que se ocultan del pastor. Al pastor le tienen miedo, y el pastor, ¿qué le pasa a él? Te tiene miedo a aquel. Dice la escritura en el libro de San Mateo 10, me parece: más bien temed a aquel que puede destruir nuestros cuerpos y echar nuestra alma en el infierno. A ese hay que tenerle temor. Y esa palabra temor quiere decir: a ese hay que respetar, a ese hay que honrar. Pero no al pastor, a veces le tienen temor que lo vea en algo. Hermano, yo lo único que puedo decir, hermano, ya no puedes seguir ejerciendo ese ministerio. Vamos a poner 4 o 5 meses de observación. No de castigo, de observación, para que te restaure. Eso viene para restaurar al creyente. Pero ahí es otra cosa, nada más te puedo hacer yo. Pero Dios no. Dios, Él te puede castigar, te puede quitar la vida, y por si fuera poco te puede mandar al castigo eterno. Ese es Dios que lo puede hacer, nada más. Así que a Él tenle respeto. También, hermanos, tenemos otro ejemplo. Gloria al Señor. Otra retórica, hermanos, que Pedro nos enseña en el capítulo 1, verso 2. Nos enseña, hermanos, otro orden, igual que el que Pablo está enseñando a los Corintios. Yo quiero que alguien nos lea el capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Es otro versículo diferente al que leyó el hermano. El verso 2. Amén, hermanos. ¿Alguien lo va a leer o lo leo yo? No piense, hermano, lo encontraste, léelo. No veas que otro lo va a hacer. 1, 2. Elegidos según
la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Primera carta de Pedro 1:2. Sí. Siga. La sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Siga. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, inmarcesible, reservada para vosotros en los cielos para vosotros. Amén. Yo el pasaje que quería, hermanos, que viéramos es donde Pedro, me parece que es en la segunda carta, cuando Pedro dice que nosotros somos edificados como piedras vivas en la casa espiritual. También, hermanos, tenemos otro ejemplo muy maravilloso que Pablo pone a la iglesia de los Corintios, que en una casa grande hay diferentes clases de vasos. Yo no sé cuántos son vasos para el Señor aquí en la casa de Dios. Dice, pero hay unos vasos para usos honrosos y hay otros vasos para usos menos honrosos. Así que, ¿qué clase de vasos queremos ser? Nosotros hace algún tiempo yo me acuerdo haber enseñado acerca de 7 vasos que hay en la casa del Señor. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Alguien se recuerda? Ese día nos identificamos qué clase de vasos somos nosotros. Si somos usados como vasos para usos honrosos o usos no honrosos. Pero aquí, hermanos, Dios nos ha traído para que seamos usados como vasos de honra para el Señor. Es aquella gente que cuando viene al Evangelio se siente, hermanos, motivada a servir al Señor con el alma, con el corazón, a servir a Dios con todas sus fuerzas, que no hay nada que lo detenga. No pone la mirada en el hermano, en la hermana. Si la hermana pues vive como quiere vivir, pero él vive como Dios quiere que viva. Pero muchas veces nosotros tenemos la noción de poner la mirada en los demás, y si aquel consideramos que no agrada a Dios, eso me está afectando, y ese es un error en la iglesia de ahora, hoy, de ahora el siglo XXI. Eso no tiene que ser así. Tú tienes que ver a Jesús como tu modelo. No mires al hermano, hombre. Si el hermano después, cuando se vaya al barranco, te vas a ir tú detrás de él. Pero tienes que ver a Jesús, que es el fundamento de la iglesia, y en él no encontrarás, hermanos, cosas que te distraigan o que te pongan de diferente lugar tu dirección de caminar. Así que, mis amados hermanos, cada uno de nosotros miremos qué estamos edificando, qué clase de material somos. Amén, hermanos. Yo sé que tú te puedes identificar si eres un creyente gruñón, eres un creyente enojón, eres un creyente que a la fuerza vienes a la iglesia porque te motiva, si eres un creyente que te fijas en los defectos de los demás, si eres un creyente que siempre estás criticando a los demás, si eres un creyente, hermano, que estás escuchando al pastor, esto lo dijo mal el pastor, eres hojarasca y no eres piedra preciosa. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque aquí a la iglesia tú no tienes que venir a ver a los demás. El único blanco perfecto que cada uno de nosotros tenemos se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Él dijo, mirad a mí y ser salvo todos los términos de la tierra, dijo Él, porque yo soy Dios y no hay más. Él no dijo, mirad al pastor, mirad al hermano Carlos Ortega. Él dijo, mirad a mí y ser salvos. Cuando miramos a Él, somos salvos, hermanos, pero si desprendemos la mirada de Jesús, estamos en problemas. Gloria al Señor. Así que en este día, gracias a Dios por este momento tan precioso. Si ha llegado el momento, bueno, en este día tenemos, gloria al Señor, amigos con nosotros. No sé si ellos en este día quisieran venir a formar parte, hermanos, del